Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Cintia Ortiz García, soy estudiante en la carrera de médico cirujano y partero del Centro Interdisciplinario de Ciencias de la Salud Unidad Milpa Alta, perteneciente al Instituto Politécnico Nacional, y el día de hoy les voy a hablar sobre el síndrome de Cushing. El síndrome de Cushing corresponde al conjunto de manifestaciones clínicas y a las complicaciones metabólicas derivadas del exceso de cortisol en la sangre, denominado hipercortisolismo, de cualquier etiología. En 1932, el primero en describir este síndrome fue Harvey Cushing. Sin embargo, él lo describió como resultado de un adenoma hipofisiario y por tanto, cuando este síndrome es causado por un tumor en la hipófisis, se le denomina enfermedad de Cushing exclusivamente. Bueno, repasemos un poco sobre la anatomía de la glándula suprarrenal, las cuales son dos órganos retroperitoneales ubicados en la parte superior de los riñones. Más o menos cada una tiene un peso aproximado de 12 gramos. En el adulto, la derecha tiene forma triangular y la izquierda tiene forma de semiluna. Si hacemos un zoom, vamos a poder ver que se divide en capas y vamos a comenzar desde la capa más interna hacia la capa más externa. La capa más interna se conoce como médula y es la encargada de secretar catecolaminas, las cuales son adrenalina y noradrenalina. Estas hormonas van a actuar cuando nuestro sistema se encuentre en estado de alerta. Posteriormente tenemos a la zona reticular, la cual secreta andrógenos. La principal es la testosterona, cuya función interviene en la aparición de los caracteres sexuales masculinos. Le sigue la zona fascicular. La zona fascicular secreta glucocorticoides. El representante es el cortisol, una hormona conocida como la hormona del estrés, porque va a ser secretada ante momentos de estrés. Y esta es la que nos interesa en esta patología. Le sigue la zona glomerular, que es la encargada de secretar mineralocorticoides como la aldosterona, cuya acción se da en el riñón en la reabsorción de sodio y agua para regular la presión arterial. Y por último encontramos a la cápsula, que es la capa que va a rodear todas las anteriores, tanto a la zona glomerular como la zona fascicular y la zona reticular van a conformar lo conocido como corteza suprarrenal. En la fisiología normal del organismo nos encontramos con la función del eje hipotálamo-hipófisis adrenal. En este eje vamos a tener que el hipotálamo y la hipófisis son estructuras que se encuentran en el cerebro, las cuales van a estar interrelacionadas entre ellas y con la glándula suprarrenal. Las neuronas de los núcleos paraventriculares en el hipotálamo producen CRH u hormona liberadora de la hormona adrenocorticotrópica. Esto en respuesta al estrés fisiológico o físico, por ejemplo, el estrés emocional, la hipoglucemia, el frío o el dolor. La CRH va a viajar hacia la hipófisis. La hipófisis la podemos dividir en dos: adenohipófisis, que es la parte anterior, y neurohipófisis, que es la parte posterior. Entonces, nuestra CRH específicamente va a viajar hacia la adenohipófisis. Una vez en la adenohipófisis, estimula la secreción de ACTH o bien u hormona adrenocorticotrópica, la cual va a ser segregada al torrente sanguíneo. Una vez en el torrente sanguíneo, va a viajar hasta llegar a la glándula suprarrenal. En la glándula suprarrenal va a estimular tanto a la zona fascicular como a la zona reticular. En la zona fascicular estimula la producción de cortisol. Este cortisol va a salir de la zona fascicular hacia el torrente sanguíneo, el cual en su mayoría, el 95%, se va a unir a proteínas. Sin embargo, otro 5% va a quedar libre, y este cortisol libre es el que va a ir a desarrollar una serie de eventos metabólicos para responder al estrés. El exceso de cortisol actúa por retroalimentación negativa en el hipotálamo y la hipófisis, es decir, que cuando ya hay niveles muy altos de cortisol, lo van a detectar tanto la hipófisis como el hipotálamo y ya no van a secretar ni CRH ni ACTH. Esto para disminuir las concentraciones de cortisol y mantener el equilibrio. De acuerdo con sus causas, hay dos tipos de síndrome de Cushing, el exógeno y el endógeno. El exógeno se presenta como consecuencia de un factor externo al organismo, usualmente el consumo de esteroides con función parecida a la del cortisol, como son los esteroides que utilizan para tratar enfermedades inflamatorias, como el asma y la artritis reumatoide, ya que tienen efecto antiinflamatorio. Este también es conocido como iatrogénico, suele ser temporal y se de una vez que se suspende la terapia con esos medicamentos. Por otro lado, el endógeno es caracterizado por una producción de cortisol en exceso dentro del organismo.
Entre los causantes tenemos tumores suprarrenales, adenomas que son benignos o carcinomas que son malignos. También hiperplasia suprarrenal bilateral micronodular o macronodular. Enfermedad de Cushing, la producción ectópica de CRH y tumores ectópicos productores de ACTH, que comúnmente se dan en el pulmón, en el páncreas, en la tiroides o bien por feocromocitomas. El orden de frecuencia de estas causas es la siguiente. La más común es que sea por una etiología iatrogénica, la segunda por un tumor hipoficiario, la tercera por tumores ectópicos y ya por último otras como por ejemplo la producción ectópica de CRH. Otra forma de clasificar a estas causas puede ser en independientes de ACTH o dependientes de ACTH. Las independientes engloban a las causas iatrogénicas, a los tumores de las glándulas suprarrenales y a las hiperplasias micro y macronodulares. En cambio, los dependientes de ACTH encontramos a la enfermedad de Cushing, a un tumor productor de ACTH ectópico o bien a la producción ectópica de CRH. Esta clasificación, ya sea de independiente o dependiente, nos va a servir en el momento de hacer el diagnóstico. En la fisiopatología del síndrome de Cushing vamos a tener que este síndrome puede ser causado por un adenoma hipoficiario, el cual va a ser secretor de ACTH, que como ya vimos es la encargada de ir a las glándulas suprarrenales y hacer que se secrete cortisol. En este caso, como la estimulación es constante de la glándula suprarrenal, porque este tumor va a estar produciendo mucha ACTH, nuestra glándula suprarrenal va a sufrir una hiperplasia, ya que va a producir más cortisol del que debería. Por otro lado, también la mayor producción de ACTH se puede deber a tumores ectópicos secretores ubicados principalmente en el pulmón, en la tiroides o en el páncreas, y esto también va a ocasionar una hiperplasia de la glándula suprarrenal y la generación de cortisol en exceso. Un tumor ectópico, tanto un tumor hipoficiario, son dependientes de ACTH, porque a pesar de que el cortisol está elevado en la sangre, no va a suprimir la producción de ACTH para controlar su secreción, sino que va a estar muy elevada la ACTH y también el cortisol, es decir, que se pierde la retroalimentación negativa. Otra causa de este síndrome son los tumores suprarrenales, ya sean benignos o malignos. Estos tumores también son secretores, sin embargo lo que van a secretar va a ser cortisol, y esta secreción constante de cortisol va a aumentar los niveles en sangre de este cortisol. Por otro lado, tenemos la administración exógena de glucocorticoides, los cuales hacen las mismas funciones del cortisol. Digamos que son un cortisol que viene de afuera. Entonces, esto también aumenta los niveles en la sangre. Tanto los tumores en las glándulas suprarrenales como el uso de glucocorticoides se conocen como independientes de ACTH, porque el exceso de cortisol sí va a suprimir la producción de ACTH por la hipófisis. Por tanto, vamos a encontrar niveles elevados de cortisol, pero disminuidos de ACTH. El cortisol normalmente ejerce sus efectos en distintos órganos del organismo. Sin embargo, al haber un exceso de cortisol, estos efectos se ven incrementados y es así como surgen las manifestaciones clínicas. Entonces empecemos. El cortisol puede viajar hacia los tejidos linfáticos, en los cuales va a producir una atrofia, lo que va a su vez a reducir la producción de linfocitos T y anticuerpos por estos tejidos, y es así que va a haber una disminución de la inmunidad. En el cerebro va a disminuir algunas capacidades cognitivas, por ejemplo la memoria, y va a aumentar el riesgo de sufrir depresión. En el hueso va a causar disolución del mismo al disminuir la osteogénesis y va a aumentar la osteoclasia, y esto va a originar la osteoporosis o pérdida de masa ósea, además del colapso de las vértebras y otras fracturas. En el tejido adiposo va a aumentar la lipólisis y esto va a aumentar la concentración de ácidos grasos libres en el plasma. En la piel y en el músculo va a aumentar la proteólisis. Esto va a generar aminoácidos libres también en el plasma. El cortisol en el hígado va a estimular la gluconeogénesis, es decir, la formación de glucosa a partir de las proteínas y otras sustancias, por ejemplo los ácidos grasos. Tanto las proteínas como los ácidos grasos ya fueron reclutados al momento de haber hecho la lipólisis y la proteólisis. Entonces estos van a llegar al hígado
y el hígado los va a transformar en glucosa y nuestro hígado va a estar secretando mucha glucosa, mucha glucosa. Por otro lado, el cortisol va a reducir la utilización de la glucosa por otras células del cuerpo. Por tanto, no va a poder entrar la glucosa a la célula y se va a seguir acumulando entonces en el torrente sanguíneo. Y esto lleva a un estado de hiperglucemia que posteriormente puede conducir al paciente a diabetes. También el cortisol va a actuar a nivel de los vasos sanguíneos, en los cuales va a incrementar los receptores alfa-1 adrenérgicos, manteniendo la sensibilidad a las catecolaminas, y esto va a generar una vasoconstricción. Por otro lado, en un exceso de cortisol también puede actuar como un mineralocorticoide, es decir, que va a aumentar la reabsorción de agua y sodio por parte del riñón y con esto va a incrementar la volemia. Tanto la vasoconstricción como la reabsorción de agua va a incrementar la presión arterial, por lo tanto, nuestro paciente puede tener hipertensión. Otro efecto del cortisol es que va a disminuir la gonadotropina, por tanto, se va a producir un hipogonadismo y amenorrea. Las manifestaciones clínicas suelen ser muy evidentes y muy características en un paciente. En este paciente podemos ver que hay un acúmulo del tejido graso, tanto a nivel del abdomen, y esto se le llama obesidad central, como en la parte posterior del cuello, y esto es conocido como jiba de búfalo. También en la cara, y se llama cara de luna llena, y sus extremidades son delgadas por la pérdida de proteínas tanto de la piel como del músculo. Por lo mismo de que la piel es muy delgada, este paciente está propenso a sufrir equimosis, y por lo que vimos de la reabsorción en el hueso, se va a dar la osteoporosis. Aquí las fibras de colágeno del tejido subcutáneo se van a perder y este tejido se va a desgarrar con mucha facilidad. Es por eso que se dan las estrías púrpuras en la zona de ruptura cuando comienza a aumentar el tejido adiposo. Recalcando un poco las manifestaciones clínicas, vamos a recordar que en el sistema nervioso central existe irritabilidad, labilidad emocional, depresión y defectos cognitivos. En la piel va a ser delgada, va a haber rubicundez facial, es decir, que se van a ver como chapeados estos pacientes, hematomas fáciles, estrías púrpuras, acné e hirsutismo. En el músculo, este va a ser débil y va a presentar el paciente miopatía proximal. Esto es decir que, por ejemplo, el músculo, especialmente el muslo, va a perder esa fuerza que antes tenía y le va a costar mucho al paciente poder estar en cuclillas, sentarse o pararse. El hueso. En el hueso va a haber osteopenia, osteoporosis y puede haber disminución del crecimiento lineal en los niños. En el sistema cardiovascular va a presentar hipertensión, hipopotasemia, edema y dislipidemias. La grasa corporal, pues el aumento de peso va a ser muy marcado, va a haber una obesidad central, una cara redonda, cara de luna llena, una jiba de búfalo y en el metabolismo, intolerancia a la glucosa, que esto nos puede llevar a una diabetes, dislipidemias también. El sistema reproductor va a estar disminuido el líbido y va a haber amenorrea en mujeres. En la sangre del sistema inmunitario lo que va a pasar es que va a haber una mayor susceptibilidad a infecciones, eosinopenia, hipercoagulabilidad con riesgo de trombosis venosa profunda y embolia pulmonar. Aquí vemos imágenes de pacientes reales con enfermedad de Cushing. En la primera imagen vamos a notar la obesidad central y la presencia de las estrías purpúricas. En esta segunda imagen notamos la cara de luna llena y la rubicundez facial. En esta otra es una mujer con presencia de hirsutismo, es decir, con vello en exceso, y acné. En la siguiente notamos la jiba de búfalo y también la cara de luna llena. Y en esta última imagen tenemos un paciente representante como tal del síndrome de Cushing, el cual presenta la mayoría de las características que hemos mencionado: la cara de luna llena, la obesidad central, extremidades delgadas, las estrías purpúricas y también hay presencia de ginecomastia. Si les hacemos laboratorios a estos pacientes, vamos a encontrar que la glucosa está elevada y también los triglicéridos. En el diagnóstico se va a sospechar el síndrome de Cushing cuando se observan las manifestaciones clínicas que acabamos de mencionar. Primero vamos a excluir el consumo exógeno de glucocorticoides, que pueden ser dexametasona, prednisona, entre otras. Posteriormente, se va a comprobar la presencia de hipercortisolismo a través de distintas pruebas. Una es el cortisol libre urinario, otra es el cortisol salival nocturno y la otra es la prueba de supresión con dosis bajas de dexametasona. Se necesitan de 2 muestras a 3 de
el cortisol libre urinario. Y va a ser positiva esta prueba cuando sea mayor de 2 a 3 veces el valor de referencia. El cortisol salival nocturno va a dar positivo cuando sea mayor a 0.144 microgramos sobre decilitro, y en la prueba de supresión vamos a tener dos test principales. El test de Nguyen, que va a ser cuando se administra 1 miligramo de dexametasona a las 11 de la noche del día anterior y se mide el cortisol al día siguiente. El test de Liddle-Deville también se da dexametasona 2 miligramos por día cada 48 horas, que esto es igual a 0.5 miligramos cada 6 horas por 2 días. Y posteriormente se va a determinar el cortisol a las 8 horas del día siguiente. Igual estas dos pruebas, si resultan mayor a 1.8 microgramos sobre decilitro el cortisol, es que es positiva. Entonces, para hacer el diagnóstico de que hay hipercortisolismo, necesitamos de dos pruebas alteradas, es decir, que sean positivas, para poder decir que este paciente tiene hipercortisolismo. Una vez establecida la presencia de hipercortisolismo, se va a buscar la dependencia de ACTH, midiéndola en sangre. Menor de 5 picogramos sobre mililitro, tenemos que es una ACTH disminuida. Por tanto, se va a pensar en una causa independiente de ACTH. Sin embargo, si es mayor de 20 picogramos sobre mililitro, esto significa que la ACTH está elevada, entonces por tanto va a ser dependiente de ACTH. Y aquí nos ponemos a pensar sobre las posibles causas, si es independiente o si es dependiente. Si es independiente, vamos a pensar en un tumor o una hiperplasia adrenal, ya que descartamos que sea una causa iatrogénica. Por tanto, se mandan estudios de imagen, como la tomografía axial computarizada o la resonancia magnética en el abdomen para observar las glándulas suprarrenales. Si es dependiente de ACTH, vamos a sugerir una prueba de supresión con dexametasona a dosis altas, en la cual se va a administrar 8 miligramos de dexametasona a las 11 de la noche del día anterior y se va a medir al otro día la ACTH. Si no suprime la ACTH, es decir, que continúa elevada, se va a pensar en un tumor ectópico y se va a mandar a hacer una tomografía o una resonancia de tórax o abdomen, ya que es donde comúnmente podríamos encontrar algún tumor que sea secretor de ACTH. Si suprime la ACTH, es decir, que la disminuye, nos hace pensar en un tumor hipofisiario, porque se ha visto que estos tumores sí suprimen a dosis altas de dexametasona. Entonces, por tanto, se va a pedir una resonancia magnética de silla turca con contraste para poder observar el tumor. El tratamiento va a depender de la etiología. Sin embargo, si es causado por glucocorticoides, se va a retirar el medicamento gradualmente, puesto que como es cortisol exógeno, la glándula se atrofia porque piensa que ya no necesita producir cortisol, ya que le están dando de afuera. Entonces, si quitamos de repente el medicamento, el paciente puede presentar una crisis adrenal por insuficiencia de cortisol. Si es un tumor, se hace una radiación, una ablación quirúrgica, en donde se encuentre dicho tumor. Otra opción podría ser la suprarrenalectomía parcial o total, seguida de la administración de esteroides suprarrenales para compensar la insuficiencia, ya que si se retira ya no hay producción de hormonas suprarrenales y por tanto necesitan ser sustituidas. Podría también recetarse medicamentos que bloqueen la esteroidogenia, es decir, que van a bloquear la síntesis del cortisol. Por ejemplo, tenemos al ketoconazol y a la metirapona. Han pasado casi 100 años desde que Harvey Cushing describió el síndrome por primera vez y sin embargo es una entidad que aún se presenta como un desafío para el clínico. Aquí les dejo un pequeño meme que dice, estando en finales libero tanto cortisol que no sé si estoy más cerca de aprobar o de tener el síndrome de Cushing. Aquí está mi bibliografía y muchas gracias por su atención. Nos vemos pronto.